Solo pensamientos. ¿Qué es el infierno? Esto es lo que intentaremos determinar y comprobar en este estudio. ¿Qué es el infierno? Es una pregunta que siempre ha sido debatida y discutida por académicos, estudiantes y los fieles del judaísmo y cristianismo, desde que Dios nos dio su palabra. En mis primeras idas a la iglesia, siendo muy joven, me enseñaron que el infierno era un lugar donde nadie desearía ir, un lugar de agonía terrible, de tormentos, de sangre, de fuego, de azufre, de torturas sin misericordia y dolor incesante e infinito. Y yo temía esa imagen del infierno. Fue hasta más tarde, al comenzar a madurar como persona, que sentía la necesidad y el deseo por estudiar la palabra de nuestro Padre y por estudiar la Biblia en los idiomas originales del hebreo, del griego, del caldeo y arameo, y comencé a ver que muchas de las cosas que me enseñaron de Dios y del cristianismo no eran precisamente datos exactos, por decirlo menos, o eran interpretaciones pálidas debido a las malas traducciones y o enseñanzas doctrinales tradicionales, más bien, de lo que realmente se escribió. El problema de las enseñanzas de las doctrinas tradicionales es que se te enseña a creer en ellas en vez de buscar y analizar por ti mismo. Muy rara vez se te enseña a analizar y a buscar en los idiomas originales y a hallar las escrituras y traducirlas por sí mismo. Te enseñan a creer o aceptar las cosas de acuerdo a un grupo de personas, de una denominación o grupos de iglesia, los cuales ya han decidido qué es lo correcto y qué es lo verídico, en vez de lo que en realidad las escrituras correctamente traducidas dicen actualmente. Recuerda esto, la hambruna del fin de los tiempos no es por el pan, sino por escuchar la palabra de Dios. Libro de Amós, capítulo 8 en el Antiguo Testamento. Las traducciones erróneas han sido una gran causa por lucha y división a través de los tiempos, porque en muchas ocasiones, en vez de que la gente traduzca la Biblia y lo acepte desde un punto de vista único, escuchan lo que les quieren decir y ciegamente creen lo que escuchan de personas que ellos creen que tienen el conocimiento y la sabiduría en la palabra de Dios, pero que en realidad no son calificados ni dominan los idiomas antiguos o no saben con exactitud lo que se ha traducido efectivamente, y algunos lo que simplemente hacen es transcribir. Transcribir significa simplemente en tomar una palabra o frase de un idioma antiguo e incluso del antiguo hebreo y griego y traducirla por encontrar la primera definición en el idioma el cual los quiere traducir. Pero las palabras en ocasiones de un idioma antiguo, como el hebreo y griego, en este caso, llevan definiciones muy profundas y no pueden ser tan fácilmente traducidas, y esto puede ser por varias razones. Puede ser porque toman demasiadas palabras en español para traducir una sola palabra, o puede ser que las personas que la tradujeron no conocían los patrones de habla, los regionalismos utilizados, los dichos ni los coloquialismos o la estructura del idioma del cual estaban traduciendo. En otras palabras, los pensamientos originales y sus significados no fueron transmitidos apropiadamente a través de los tiempos. El pensamiento no se llevó a cabo por completo. Y cuando se intenta rellenar 9000 palabras del antiguo hebreo y 9000 palabras del antiguo griego en las 4400 o 4300 de español que utilizamos a diario, tendrás una desconexión. Hay muchísimas más palabras del español, pero muchas de ellas utilizamos muy poco y por ende no se utilizan en diálogos a diario ni son comunes. Y si intentas rellenar todas esas 9000 palabras de ambos idiomas antiguos en el español, tendrás una pérdida de la traducción
y por ende una transmisión incompleta del verdadero mensaje y una pálida versión de la original, lo cual puede ser en algunas instancias estar a 180 grados del verdadero significado del mensaje o de la palabra. Otra dificultad en la transcripción de los mensajes es que algunas cosas son traducidas diferentes a lo que su verdadera intención es, o son tomados espiritualmente y son traducidos como literales. Al hacer esto, puedes estar equivocado y hasta podrías despistar a la gente, así sea sin la intención de hacerlo. Por esto mismo, se han causado muchísimos problemas en el cristianismo. Ha causado división, contradicciones y controversias. Es causa para que una gente que debería ser en uno, es decir, en el cuerpo de Jesús y en la iglesia, a dividirse o separarse en grupos o facciones. De hecho, la palabra denominación significa separarse de o estar aparte de, y estas separaciones suelen ocurrir sobre pequeños y sutiles argumentos triviales o diferentes puntos de vista que son en su mayoría llevados a cabo debido a la ignorancia del mensaje original y verdadero. Nuevamente, el cuerpo de Cristo debería ser únicamente uno. Y con eso dicho, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca del infierno. Pero antes de proseguir, pidámosle a nuestro Padre que nos bendiga con comprensión y sabiduría mientras buscamos la verdad en su santa palabra. Oremos. Padre en el cielo, te pedimos que nos abra los ojos, la mente y oídos. Te pedimos que nos muestres la verdad de tu palabra. Te pedimos que nos muestres todo esto sencillo para que nosotros veamos tus mensajes ocultos y verdaderos que se han perdido a través de los tiempos. Te pedimos que nos ilumines y que nos muestres el verdadero significado de tus palabras, como tú nos las has transmitido. Te rogamos que toques el corazón y mente de aquellos que se niegan a creer en tu santa palabra, y te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor y amo Jesucristo. Amén. Ahora, hay 4 palabras en la Biblia que son traducidas al español como el infierno. Pero ¿cómo sabemos esto? Primero que todo, debemos obtener algunas herramientas para que analices esto, y tales herramientas son las concordancias exhaustivas de la Biblia o diccionario de James Strong. Este es un libro que te permite buscar cualquier palabra del antiguo hebreo, griego, arameo y caldeo utilizado en la Biblia o traducido en la Biblia, y estos son numerados. Otra herramienta es la Biblia interlineal de J. P. Green, lo cuales son una colección de los textos originales. En hebreo, la palabra utilizada que significa infierno es Sheol, pronunciado Sheol, lo cual en las concordancias exhaustivas de Strong, partición hebrea, es la palabra número H7585, Sheol, de 7592, la cual es Hades, o el mundo de los muertos, y es como un retiro subterráneo incluyendo sus accesorios y reclusos. Las palabras a las cuales es traducida comúnmente son tumba, infierno o fosa. Cuando leas esa definición, no dejes que la palabra reclusos te confunda. Simplemente significa aquellos que están esperando el juicio o aquellos que sufren la segunda muerte, lo cual es su castigo, y expondremos esto al seguir avanzando con el estudio, pero el hebreo es el idioma original del Antiguo Testamento de la Biblia y por los hebreos es llamado el Torah. En el griego hay 3 palabras que significan infierno o son traducidos para la palabra infierno del antiguo griego, y son Gehenna, Hades y Tartarú. Y vamos a tomar una por una. La primera, Gehenna. En las concordancias exhaustivas de Strong es el número
G1067, Gehenna, de origen hebreo, H1556, la hebrea, y del hebreo H2011. Y la definición es: el valle del hijo de Hinnom, al sur de Jerusalén, es un lugar de castigo eterno, infierno. Antes de que usted se asuste con las palabras castigo eterno, debe entender que son palabras traducidas y tienes que tener en cuenta el aspecto semántico de las palabras castigo eterno. De acuerdo a los estándares del antiguo hebreo y a las referencias en lo griego, significando que las palabras castigo eterno, como son utilizados acá, significan que es el castigo de la muerte o la segunda muerte o la muerte del alma, y que no serán reversibles, será permanente. Por ende, no implica que estas almas estén en un estado perpetuo de agonía que jamás terminará, pero porque el español, el cual no es un idioma fijo, como lo son el hebreo y el griego, es más bien un idioma evolutivo que cambia de los tiempos a los tiempos, y que palabras como castigo eterno conjuran visiones o crean imágenes mentales en cómo el español utiliza estas palabras. Muchos piensan que significa dolor perpetuo o que su castigo es eterno, pero solo significa que su castigo es el fin. Comprendamos la primera palabra, Gehenna. Gehenna, por definición, es un valle al sur de Jerusalén llamado Hinnom, donde los animales muertos y suciedad de la ciudad fueron arrojados y quemados. Es un símbolo adecuado de los malvados y su futura destrucción. Allí se quemaba la basura día y noche, ya que había gran población en Jerusalén y por ende mucha basura. La segunda palabra que significa infierno es Hades, que es la palabra número G86 en la partición griega de las concordancias exhaustivas de Strong, del G1 como una partícula negativa y G1492 correctamente invisible. Hades, o un lugar o estado o bienes de almas que han partido, y es más comúnmente traducido a la palabra tumbas o infierno. Esto te debe dar una clave ahí mismo, tumba. La última definición para la palabra infierno es Tartarus, la cual lleva el número G5020 en la partición griega de las concordancias exhaustivas de Strong. Tartaru de Tartarus es el abismo más profundo del infierno o Hades, encarcelar con tormento eterno, arrojados al infierno. Recuerde lo que les digo acerca de la traducción al escuchar la palabra Tartarus, y no tomen literalmente la palabra tormento eterno cuando la escuchen, porque fácilmente pueden obtener una idea equivocada debido a las supersticiones enseñadas a través de los tiempos en las iglesias. Las palabras significan simplemente que su tormento o castigo de la segunda muerte es irreversible y final, que ya han estado terminados, que serán entes sin vida y que jamás serán nuevamente. A medida que avanzamos en la palabra de nuestro Padre y utilizamos escritura actual, veremos esto y será explicado mucho mejor. Porque no solo escucharemos la palabra de Dios, sino también de Jesús y de Juan Bautista y de Pablo en referencia a lo que verdaderamente es el infierno. Por lo tanto, ahora que tenemos las 4 palabras utilizadas en la Biblia de los idiomas originales, vamos ya a leer de la palabra de nuestro Padre y veremos que Dios, Jesús, Juan Bautista y Pablo dijeron acerca de lo que es el infierno para tener una clara explicación. Primero que todo, abramos la Santa Biblia e iremos al libro de Ezequiel, capítulo 28 del Viejo Testamento, y será Dios dirigiéndonos la palabra. Esto es otra cosa que deben de tener en cuenta, que cuando lees la Biblia debes entender quién es el sujeto y el objeto y a quién se le dirige la palabra o quién está hablando y lo que el sujeto y el tema que se está discutiendo.
Ahora, en este capítulo 28 de Ezequiel, Dios se dirige a Lucifer, Satanás, y en versículo 18 Dios le está dando su sentencia, y el versículo 18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Tus contrataciones significa su discurso, sus acciones, en otras palabras, el discurso de Satanás y sus acciones en contra de Dios. Continuando con el verso y Dios hablando, dice: yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, esto parece ser demasiado claro. Las propias palabras de Dios con referencia al fin de Satanás o su destrucción, y sí, dije su destrucción. Esto no decía que Satanás vivirá o que sufrirá en el infierno por toda eternidad, o reinará en el infierno, y decía que sería un terror, pero ya no más, y el terror será su destrucción, y jamás cesará de existir. No, mi Dios dijo que será destruido, y si Satanás, siendo el más malvado de todos, morirá o será destruido, entonces seguramente su castigo será tan severo como el castigo que se merece. Así también será para todas las almas que se castigarán con él. Nadie vivirá en el infierno quemándose en una agonía inaguantable, y esto será más claro y evidente a medida que avancemos a través de este estudio. Satanás será destruido, y es por eso que en el Nuevo Testamento, en la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo se refiere a Satanás como el hijo de la perdición. Sabemos que es Satanás porque el hijo de la perdición del griego antiguo significa el hijo que perecerá, y como Dios lo acabó de sentenciar a la muerte en Ezequiel capítulo 28, entonces sabemos que se refiere a Satanás. Satanás es el único hijo, creación o niño de Dios que hasta ahora ha sido condenado a muerte, aparte de los 7,000 que mueren en las calles de Jerusalén, quienes son los ángeles caídos de Satanás, quienes vendrán con él cuando llegue como el anticristo. Miremos lo que Juan Bautista y luego Jesús mismo tenía que decir acerca del infierno. Juan Bautista habló del infierno en Mateo capítulo 3. Vamos allí y leeremos sus palabras y comenzaremos con el versículo 10. Les doy tiempo para que vayan allí y en la Sagrada Biblia, y este será Juan Bautista hablando. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué dijo que le iba a suceder? ¿Cortado y echado en el fuego? Quiero que noten en esta oración, como en muchas otras, que Juan le está hablando espiritualmente y dando los ejemplos de hombres como si fueran árboles, y aún en los tiempos de Juan Bautista y de Jesús, como si fuera ahora, cuando árboles son cortados y si no son utilizados para construir, para materiales de construcción o lo que fuese, son quemados como basura y todo lo que queda son cenizas. Jesús reiteró lo mismo que dijo Juan Bautista en el mismo libro de Mateo, capítulo 17, versículo 15. Vayamos allí, y es cuando Jesús mismo dijo en él. Versículo 15, y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea que ten cuidado con los falsos profetas aparentando ser cristianos, pero por dentro son lobos rapaces, que significa que están por sí mismos. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, que significa quemado. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús nuevamente habló del infierno o la segunda muerte en Mateo capítulo 10, e iremos allí y vamos al versículo 28. Este es probablemente la mejor explicación, y Jesús, hablando en él, dice, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Claro que acá Jesús se refiere a Dios. Temedle a Él, quien puede matar el cuerpo y el alma. Pero acá la palabra matar, en este versículo, en el griego antiguo y en las concordancias exhaustivas de Strong, es la palabra G615, apactaino, que significa destruir, para matar abiertamente o dar muerte. Así que leamos con el entendimiento apropiado. Y no temáis a los que destruyen el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Temed más bien a aquel que puede matar abiertamente el alma y el cuerpo en el infierno. Estas son las palabras propias de Jesús y significa lo que quiere dar a entender, la muerte final, es decir, la muerte del alma. No olvidemos el verso más citado en la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perecerá, mas tenga vida eterna. Quiero que piensen en este verso dicho por Jesús, que dijo, no perecerá, y que significa perecer. Mire y analice por sí mismo en las concordancias exhaustivas del griego antiguo, que significa morir, es el fin. Y la vida eterna, que es lo opuesto a la vida eterna, una vida que llegó a su fin. En el libro del Apocalipsis, que son también las palabras de Jesús, dichas por Juan de Patmos, Jesús hace mención nuevamente al infierno en varios lugares, e iremos a varios sitios durante el resto de este estudio. Pero por ahora iremos al libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13, y nuevamente estas son las palabras de Jesús y algunas son las visiones de Juan de Patmos. Y el capítulo 20, versículo 13 del libro del Apocalipsis, y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida versus no estar vivo. ¿Entiende acaso lo que significa el libro de la vida? Son aquellos que se les permitirá vivir. Reflexionemos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la muerte y el infierno ser lanzados al lago de fuego? Esto simplemente significa que el infierno será destruido junto con la muerte. Cubriremos esto mejor a medida que sigamos avanzando, pero ya el infierno comienza a verse distinto cuando es leída y entendida en la Biblia, en vez de una enseñanza doctrinal o de una percepción tradicional. En estas épocas modernas,
Las personas que tienen fe o no tienen ideas distintas a lo que es el infierno, y en muchos casos es casi lo mismo, que es un lugar que es 7 veces más caliente que el fuego mismo, donde la gente grita en agonía día y noche por toda la eternidad. Pero nuevamente, el tormento, día y noche por toda la eternidad, es una traducción errónea. La palabra tormento no es la palabra que usted y yo conocemos en español. No conlleva el mismo peso. Es relacionado, pero no lleva el mismo peso. Simplemente significa una de dos cosas dependiendo en el verso que se utilice. En el primero es que son atormentados mientras esperan el juicio final, y en el otro verso es su muerte. Su tormento es el final por siempre y para siempre. Su alma estará muerta para siempre. Y la mayoría de las personas no se dan cuenta cuánta percepción mística trajo el infierno, mucho después de que las escrituras de la Biblia fueran terminadas. No comprenden cuánta influencia el hombre ha tenido en la definición y la percepción del infierno. No comprenden cuántas escrituras, como el infierno por Dante, afectó la definición y percepción de la misma palabra. Algunas personas creen que Dios es un Dios vengativo, rencoroso y mezquino, y que pone a la gente en el infierno para que sufran en agonía eterna sin misericordia. Y esto es gracias a la visión del infierno de Dante, y no de la Biblia. En la visión del infierno por Dante, el infierno tenía muchos niveles, y el dolor y la tortura eran gobernados por los tipos de pecados de los individuos o de la cantidad de pecados realizados por los individuos. Y la visión de Dante ha tenido la mayor influencia total sobre lo que hoy en día la gente piensa, cree acerca del infierno. Sin embargo, el infierno por Dante está lejos de la verdad y de lo que la Santa Biblia dice con relación al infierno. Cuando pensamos acerca de nuestro Padre, debemos darnos cuenta de que nuestro Padre llegó a la tierra como Jesucristo y sufrió tentaciones de Satanás. Fue ridiculizado, flagelado y crucificado por aquellos que no lo aceptaban y no escucharon la verdad para darnos la salvación. ¿Suena esto acaso como lo de un padre rencoroso y mezquino? Como lo dijera Jesús cuando nos dio la parábola del buen pastor, el cual tenía 100 ovejas y una huyó y se perdió. El pastor aseguró primero las 99 ovejas, las cuales se quedaron, y se fue a buscar la que se había extraviado hasta que la encontró. Y así es como nuestro Padre se siente. Esta es la clase de Padre que tenemos. Miremos también al cielo y al infierno en un sentido común. ¿Cómo podemos aquellos que logramos la salvación, quienes logramos la felicidad verdadera con Dios, ser felices en la vida eterna, si estamos disfrutando de los verdaderos placeres del cielo, mientras que aquellos que no lograron ser salvados, algunos de sus seres queridos se están quemando en agonía eterna? Esto no puede ser. No podemos estar contentos sabiendo o atestiguando de que aquellos que queremos, nuestros familiares o amigos, se están quemando en el lago de fuego. Es por ello que la verdadera definición del infierno es que las almas que ingresan al lago del fuego son consumidas, serán borradas. En otras palabras, sus almas mueren y serán convertidas a cenizas. Piénselo con el ejemplo de Juan. Hay muchísimos árboles en el mundo, muchos tipos de árboles, pero si un árbol es cortado y luego quemado, será destruido, será cenizas. Y aun si hay muchos árboles del mismo tipo, no habrá otro árbol igual a ese que fue destruido. Y cuando ese árbol es quemado, está perdido para siempre. No podrá ser recuperado. Es lo mismo con las almas. Una vez que se destruye el alma en el infierno, no se puede rehacer.
ni siquiera por Dios. Es un efecto perdido para siempre. El infierno es la segunda muerte, la muerte final, la muerte del alma, el alma borrada. Y habrá aquellos que preguntarán acerca de la parábola de Lázaro y el hombre rico, quienes fueron separados por un golfo. Nuevamente deben comprender que esto no es literal, es una semejanza literal, pero más bien era un ejemplo y Jesús estaba hablando espiritualmente. Cuando el hombre rico rogaba por una gota de agua puesta en su lengua por la punta del dedo del mendigo, no era porque estaba sediento, era porque estaba caliente en el lago de fuego. En otras palabras, no estaba deshidratado como nos sucede a nosotros al trabajar bajo el sol o hacemos deporte. Es porque estaba sediento por una gota de vida, que es lo mismo que la verdad, por la palabra de Dios. También cuando Jesús le dijo algo a la mujer cerca del pozo, bebed de esta agua y jamás estarás sedienta. Me preocupa bastante cuando escucho pastores de la televisión y en las iglesias y aquellos que utilizan el fuego infernal y azufre para asustar a las personas, para que atiendan la iglesia con amenazas de llamas infernales. Se puede afirmar el hecho y enseñarla sin asustar a las personas para que atiendan la iglesia. Ellos hacen ver que nuestro Dios sea cruel e indiferente y mezquino. Somos hechos a imagen de Dios y tenemos ciertas compasiones que son patrones de los sentimientos de Dios. Siempre hacemos la pausa para ayudar a aquellos que lo necesiten. Es más, si vemos un animal al lado de la carretera que fue golpeado por un auto y está golpeado fuertemente y sufriendo terriblemente, la mayoría paramos para ayudar o eutanasiar el animal para que no sufra. Es por ello que en muchas ocasiones de la vida lloramos cuando un ser querido o un animal querido se pone a dormir, porque no queremos que sufran y nos duele mucho, pero lo hacemos por pura compasión. Nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza imperfecta, con nuestras imperfecciones, ¿haremos esto? ¿Crees que nosotros tenemos más amor y compasión que nuestro Padre? Por supuesto que no. Todo aquel que se vaya para el infierno merecerá estar allí. Hay injusticias en la vida y con la justicia dictada por el hombre y hacia el hombre, pero no es así con Dios. El juzgamiento de Dios y su justicia son verdaderos y no hay desigualdad en ella. Y Dios solamente destruye a aquellos que causaran problemas, rebelión y desorden en la eternidad. En otras palabras, ellos nos arruinarían la eternidad para el resto de nosotros. Y Dios no lo va a permitir. Él hará del cielo un paraíso donde nunca habrá más lágrimas, no habrá más dolor y no habrá más muertes después del infierno. Y Dios hará esto para sus hijos que son leales y quienes lo amamos. Él es nuestro Padre. El problema con la percepción del infierno, enseñada por muchas iglesias hoy, son aquellos que dicen estar aprendiendo la palabra de Dios, pero no en realidad. Ellos utilizan el fuego y el azufre para asustar y convertir a la gente. Y en la mayoría de los casos están convirtiendo personas a una iglesia que no sabe la verdad de todas maneras. En el Antiguo Testamento, esta práctica se llamaba Molech. En otras palabras, en esa época, hombres que idolatraban imágenes, quienes se llamaban ser religiosos, quemaban a la gente viva como un método para complacer o apaciguar sus dioses. Quemaban a sus familiares e hijos para sus dioses, para la obtención de favores de sus dioses o su salvación. En cuanto a Molech, la práctica de ello, Dios dijo en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 35
Y vamos allí y dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Molech, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Molech es un ejemplo, como el fuego y dolor y castigo son el punto de enfoque en vez de la verdadera adoración a Dios del corazón. En otras palabras, a la gente se les amenaza para que amen a Dios, en vez de un amor verdadero generado por el individuo como debiera ser. Y Dios no quiere gente que lo teme. Habrá aquellos que digan, ¿y qué tal la frase temed a Jehová? Pues entonces ve, lo investigas y lo analizas. La palabra temer es en realidad reverenciar, es decir, mostrar reverencia a tu Padre. Tenemos un Padre lleno de amor, que hará lo que sea necesario para preservar su familia, y si esto significa que algunos de sus hijos, las manzanas podridas, los que no llegan a la verdad y tienen que perecer, así tendrá que ser y que así lo sea. Aquellos que perecerán también son hijos de Dios y tendrá que hacer un sacrificio para perderlos, pero ellos no serán corregidos, no querrán cambiar, no les importará. ¿Entiendes acá el amor demostrado por nuestro Padre por deshacerse de lo malo? De los que no se ajustan, de los que no obedecerán, de quienes no cesarán en causar problemas. No harán nada más que servirse a sí mismos, y ellos se rebelarán, y no les importará a quienes lastiman en el proceso. Se ve que se manifiesta todo esto en la presente edad de carne. ¿Qué es lo que se necesita ahora para deshacerse de los malos hijos y para aquellos que son buenos, leales, amorosos y justos puedan vivir en paz por toda la eternidad? Se necesita amor, el amor de un padre quien ama a su familia. Nuevamente, hay 4 palabras en la Biblia traducidas que significan infierno, y ninguna de ellas ni siquiera implica agonía eterna, dolor o sufrimiento. Esos son los conceptos del hombre y definiciones y supersticiones, y son enseñanzas falsas hechas en ignorancia, debido a míticas doctrinas religiosas y traducciones equivocadas. Yo no le digo a nadie que acepte lo que yo les digo, ni tampoco lo debiera hacer. Usted no debe confiar en la palabra de ningún hombre sobre cosas que son enseñadas en la Biblia, al menos que usted mismo vaya e investigue por su cuenta y por sí mismo. Si quieres estar seguro, vaya usted y estudie hasta que entienda y lo acepte. Es probable que quede sorprendido lo que el infierno es en realidad y no lo que te enseñaron. De repente aprenderás de que todo lo que te enseñaron o sabías te han llevado a conclusiones erróneas. De pronto encontrarás que lo que te enseñaron ni siquiera son bíblicos. La mayoría hemos sabido que siempre hay algo más de lo que se nos ha enseñado en la palabra de Dios. Y nosotros no le servimos a un Dios que odia y es rencoroso, quien se alegra al ver el sufrimiento. No, para nada. Le servimos a un Dios que nos ama. Además a un Padre que practica la disciplina y durante el milenio y los 1000 años enseñados por Jesucristo, sus apóstoles y sus elegidos, la disciplina, esto será lo que se enseñará. Esta es una de las razones por la cual está escrito: los muertos no vivirán de nuevo hasta que la disciplina de 1000 años sea completa. ¿Qué significa esa frase? Significa que algunas de las almas, por lo menos por ahora, están en peligro de ser destruidas si no cambian sus costumbres. Hacen referencia a ellos como almas mortales. Dios es justo y nos llevará a la salvación a través de Jesucristo.
pero aquellos que no tuvieron la oportunidad de encontrar a Jesucristo tendrán la oportunidad durante el milenio, aquellos 1000 años que se hace mención. Y sé que habrá aquellos que escuchen esto y por qué no se les ha enseñado ciertas cosas en las iglesias, ni siquiera sabrán acerca del milenio, o mucho menos sabrán para qué será. Sin embargo, Dios es paciente y quiere a todos sus hijos con Él para siempre. Dios es juez y Él irá a cualquier extremo como un Padre amoroso para salvar a tantos de sus hijos que pueda del gran juzgamiento blanco, el juicio final, donde todas las almas serán juzgadas. Algunos probablemente dirán, esto suena como una segunda oportunidad. Realmente no lo es. Algunos nunca tuvieron la oportunidad en esta era de la tierra con todas las enseñanzas erróneas que han seguido y han pasado a lo largo de la historia. Y algunos dirán que sí, pues hay una iglesia en cada esquina de cada población que es verdad suficiente. Pero con tantos conflictos, con tantas opciones en lo que cree la gente y lo que la gente opta por creer, algunos optan por no tomar una decisión, especialmente en el mundo hoy en día, ya que la ciencia y materialismo han llegado a ser ideas principales para muchos, lavándoles el cerebro a nuestros hijos. Regresemos al tema en comprender qué es el infierno. Actualmente, siempre habrá aquellos que no pueden ver más allá en referenciar castigo con dolor y sufrimiento. No pueden aceptar que Dios es compasivo y que más bien destruiría a aquellos que irán al infierno que abandonarlos en un lugar terrible en la mente con una agonía sin fin. De hecho, conozco una persona que está tan aferrada a esa idea que me dijo que cómo podría ser castigo si no sentías dolor. Le pregunté entonces si ella estuviera en el mar y su barco se volcara y comenzara a ahogarse, ¿intentaría seguir con vida? ¿Lucharías por cada aliento? Y ella me dijo, claro que sí. Y entonces le dije que si pensaba que el alma era distinto a su cuerpo de carne, ¿crees que tu vida es menos valiosa para el alma de lo que es para su cuerpo de carne? Pero aún así, ella y muchos aquellos que han sido engañados del uso del razonamiento, su concepto del infierno es que es una eterna agonía ardiente, está impregnado en su psiquis y no pueden aceptarlo de ninguna otra manera. Dejémoslos que sigan soñando. Sin embargo, si usted quiere saber la verdad, abre tus ojos, abre tu mente y oídos. Estudia profundamente la palabra de Dios. Averigua todo en los idiomas originales de la Biblia. Hazlo por ti mismo. Puedes escuchar a todos los pastores, curas, obispos, profesores y académicos que quieras, pero comprueba todo lo que ellos te dicen antes de que te decidas, antes de creer. Antes de terminar, iremos a unos cuantos lugares más y rápidamente miraremos a todos los ejemplos de a diario, un ejemplo cotidiano del cuerpo de carne. Sabemos que nuestros cuerpos son perecederos, se envejecen, se mueren y eventualmente se pudren. Así que, mientras vivimos esta vida, obtenemos comprensión a través de ejemplo, porque la muerte del cuerpo nos afectará a todos y cuando perdemos un familiar o un amigo, sentimos el dolor y el sufrimiento por su ausencia. Pero sabemos que a través de Jesucristo seremos renovados con la vida eterna, mientras que la muerte del alma es eterna y permanente. Así que esto nos puede dar una mejor comprensión en lo que se siente después de experimentar pérdida de alguien en el cuerpo de carne, y esto es un ejemplo para todos de cómo será al perder algunos que irán al infierno. Pero estos no regresarán, no serán resucitados, y mientras estamos con este tema, hablaremos de otro concepto erróneo o enseñanza equivocada del cristianismo, de un mito urbano. Hablo de la creencia de que cuando morimos
De una vez iremos al cielo o al infierno inmediatamente. En otras palabras, algunas personas piensan que en nuestro lecho de muerte, que somos juzgados inmediatamente, y creen que algunos de sus familiares criminales o personas malas están en el infierno en estos mismos instantes, fritándose en el infierno como un pedazo de tocineta. Esta es una creencia común de algunos cristianos, pero es un concepto erróneo. No es lo que está escrito de la palabra de Dios. Y algunos dirán que estás enseñando sueño del alma. No, nuestras almas no duermen, excepto en la definición dada por San Pablo, que significa morir, de continuar. Pero nuestras almas no mueren, solamente nuestro cuerpo de carne se duerme. No, es otro concepto erróneo. Cuando morimos, vamos a esperar el juicio final al otro lado del golfo o del lado opuesto. Así como Jesucristo le dijo a Dimas, uno de los malhechores que estaba colgado a su lado cuando fuera crucificado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando morimos, el alma regresa inmediatamente a nuestro Padre, como está escrito en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vamos allí y dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vamos allá a esperar el juicio, no a que se nos juzgue inmediatamente. La palabra de nuestro Padre afirma que todos seremos juzgados en el juicio final, y no hasta ese momento, y el juicio final llega inmediatamente después del milenio y de la liberación de Satanás por un periodo corto. Hasta ese momento, las almas sin salvación, que en las palabras de nuestro Padre son almas mortales, estarán en el infierno o en el Hades, que significa lugar de detención. Nuevamente, la parábola de Lázaro y el hombre rico. Lázaro podía ver a Dios y Cristo y todas las almas que se salvaron, pero ellos están al otro lado de un gran golfo vasto y no se pueden ni tocar. Esa es la definición de esa palabra. Simplemente significa un lugar de detención. No significa que son enviados directamente al infierno. Para comprobar que ninguno de ellos puede ser juzgado hasta el juicio final, iremos a la palabra de Dios nuevamente y leeremos de este día de juicio. Así que vamos al capítulo 20 del gran libro del Apocalipsis nuevamente para ver qué está escrito actualmente. El libro del Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 es donde el demonio y los que fueron engañados están siendo enviados al infierno, y este será el verdadero infierno. Entonces vamos allí, y el capítulo 20 versículo 10 en el libro del Apocalipsis dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nuevamente, recuerde lo que les dije acerca de la palabra atormentados. Eso es una traducción tomada del antiguo griego, y como el griego era hablado y sus dichos no se igualan a los nuestros, simplemente significa que su juicio, su muerte del alma, es el final y para siempre. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y acá se está hablando de la segunda vida terrenal y la segunda vida celestial. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y a otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13.
Y el mar entregó los muertos en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Versículo 15. Y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí lo tienes. Está muy claro. El libro de la vida, que significa que puedes vivir, y si no te arrojan al lago de fuego donde te quemarás, la gente piensa en un alma inmortal, incapaz de morir. Pero inmortal, ¿qué significa mortal e inmortal? Ser mortal puede morir. ¿Y por qué transcriben la palabra alma inmortal a aquellos que viven? También piensan que se aplica a las almas que son enviadas al infierno, y esto no es verdad. Cubramos otro tema acá. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. La manera en que esto fue escrito es algo confuso cuando se lee únicamente en el español. ¿Cómo es posible que la muerte y el infierno sean arrojados al lago de fuego? Primero que todos, Primero que todo, Satanás es la muerte. Está escrito en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y la muerte será jamás, es decir, después del infierno. No habrá más muerte, ningún alma morirá después de esto. Y el infierno arrojado al lago del fuego simplemente significa que el infierno se quemará y se termina. Aún hoy en día, cuando tenemos un fuego voraz, llegará el momento en que se extingue, porque ya no habrá nada más que consumir o quemar, y el infierno es el fin. El infierno no es eterno, excepto por el hecho de que una vez que un alma muere, es arrojado al fuego y se quema para ser destruida eternamente. Nunca será restaurada. Jamás, jamás se resucitará. Y ahora, por comprobar que el infierno es el fin del fin, y ninguna alma soportará agonía eterna, iremos al libro del Apocalipsis capítulo 21. Y esto toma lugar inmediatamente después del juicio final, donde aquellos que debiesen ser arrojados al infierno son arrojados al infierno. Vamos allí entonces al capítulo 21, versículo 1, y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, él dijo que no habrá más muerte, no más lágrimas, no más dolor. ¿Cómo habrá dolor si ya no habrá infierno? Ya que el infierno será no más. No habrá más dolor. Las cosas del pasado serán más jamás. En otras palabras, el infierno está consumido y no hay más dolor, no más muertes del alma después de este punto. En este momento, la maldad es borrada y destruida. Estas son las verdades de la palabra de nuestro Padre. Algunos no la escucharán,
Algunos sí. No te aferres a creer que por tu edad o años vividos que no aprenderás cosas nuevas, porque causarán que cometas errores. Si no comprendes esta analogía, entonces lee una parábola de Jesucristo donde lo dice. Lucas capítulo 5, versículo 37 y 38, y dice: Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Versículo 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Piensa en el vino viejo lo que se te ha enseñado y el vino nuevo como verdades que quizás recibas si estudias la palabra de nuestro Padre y abres tus oídos a la verdad. Sin embargo, hay algunos que no aceptan la verdad porque sus cerebros han sido lavados con falsas doctrinas, con tradiciones y mitos urbanos. Y si te atreves a darle nueva información, vino nuevo, no lo aceptarán. Y es esto lo que la analogía de Cristo significa. Recuerda esto: Él es el fruto de la vida e igualmente su verdad. Espero que este estudio le haya ayudado a entender qué es el infierno. Espero que cuando vaya y estudies, veas que nuestro Padre no pondrá a las almas para que sufran de esa manera por miles de años, porque no lograron la verdad en el lapso corto que se vive en la carne. Pero siempre habrá aquellos que por temor a creer distinto a lo que se les enseña o al poder que influencia la iglesia sobre las personas, y no escucharán la verdad. Lo mismo ocurrió cuando nuestro Señor y Salvador llegó a la tierra como Jesucristo. La iglesia de ese tiempo no lo aceptaron, lo rechazaron, lo llamaron un hereje y eventualmente causaron su muerte. Lo mismo ocurre hoy en día. Puedes hablar con alguien acerca de este tema sin cesar para intentar convencerlos de la verdad, y así lo insistas. De igual manera te rechazarán. Así ellos no comprendan en lo más mínimo y no hayan investigado en los idiomas originales y no entienden de lo que se está hablando. Así hayan estudiado la Biblia únicamente en español, o que se hayan sentado en las iglesias por varias horas recibiendo doctrinas del púlpito, no van a aceptar ni aceptarán estudiar por sí mismos la verdadera palabra de nuestro Padre. Rezo para que ustedes no sean engañados y que esto no les suceda. Que Dios te dé su verdad, que bebas el vino verdadero, y que mi Dios los bendiga en su sed por la verdad, y que cuando bebas del vino verdadero te colme de sed y te dé sabiduría como lo prometió nuestro Señor y Salvador. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga. Esto ha sido Solo Pensamientos.